Empezamos entonces, Pati, por favor. Ah, se apagó todo. Listo. Voy a apagar a ver si aquí. Anhelo oír tu Esta vez, ¿no? voz hablando a mi corazón. Anhelo oír tu voz hablando a mi Pero que tengas corazón. tiempo de hacer esta cosa. Anhelo oír tu voz hablando a mi corazón. Para que el sábado se Anhelo oír tu voz hablando a mi corazón. Quiero estar contigo. Quiero hablar contigo. Quiero estar contigo. Quiero hablar
Muy bien, pues buenos días a todos los que se han conectado y los que se van conectando por ahí. Es un gusto, una bendición podernos ver como siempre, ¿verdad? Estaba leyendo hoy en la mañana, les decía que estaba yo leyendo esta mañana una noticia de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer que invalidó algunos artículos de la Constitución del Estado de Veracruz. Artículos que específicamente reconocían la vida desde la concepción. Es decir, con esto se quita esta idea de que hay un ser vivo, por lo menos legalmente y para el Estado de Veracruz, y así es ya la tendencia para el país, de que hay un ser vivo a partir de la concepción. Y se reconoce un ser vivo a partir más o menos, creo que de la 12ª semana, 14ª semana, por ahí está la tendencia para hablar después de ello acerca del aborto. También se quitó de la misma Constitución las palabras de que el matrimonio es un acto legal entre un hombre y una mujer, para poner simplemente que es el mismo acto legal de convivencia, de compañerismo, de dos personas, lo cual establece que los matrimonios pueden ser igualitarios, hombres, hombres, mujeres, mujeres, etc. A lo mejor pareciera que no nos toca, pues no estamos en el estado de Veracruz, pero el hecho es que esa decisión, junto con otras que ya se han tomado a nivel local, pero también a nivel federal, como es el caso de la Suprema Corte, nos pone en el punto de que esta es la línea, esta ya es la ley o la tendencia. Ahora la jurisprudencia se da con un fallo solamente de la Suprema Corte, ya no con 5, para que entonces en todo el país se dé exactamente la misma visión o la misma línea para los estados que aún no han aceptado esto en sus constituciones. Insisto, tal vez si no nos toca de cerca, si no me toca a mí, si no me toca a mis hijos o si no me toca a un ser muy cercano, yo simplemente diría, bueno, está bien, pero quería yo compartirles algo. Déjenme ver. Esto se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 33. Si lo pueden buscar, háganlo, por favor, sote. Daré un minutito para que busquen en su Biblia. Claro que los que se lo saben de memoria, pues no necesitan buscarlo, ¿eh? Un Ramiro Ríos que lo puede recitar en hebreo, en griego, en latín, en español y en náhuatl. Bien, bien. Ok, lo voy a leer. Versión 60 tengo yo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniere la espada, lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás,
Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Cuando lo estaba yo leyendo decía, vaya un trabajo que tal vez la mayoría diríamos, no, yo no le entro, a mí no, escojan a otro. Porque hay mil cosas que nos pueden distraer de ser el atalaya y estar en la atalaya. La atalaya era la torre aquella que se construía en las murallas para poder estar en lo alto, alcanzando a ver lo más lejos que fuera posible y de esa manera poder estar preparado y avisar al pueblo del peligro que se viniere. Pero también se le llamaba atalaya a la persona que estaba allá arriba. Y era un trabajo importante, era un trabajo de mucha responsabilidad. Literalmente la vida de quienes estaban adentro dependía de su fiel trabajo, de su leal trabajo. Pero por otro lado, es un trabajo no muy agradecido que digamos, pues seguramente como hoy sucede también, si se avisa de algún mal, de algún peligro y la gente hace caso, simplemente se sentirán bien porque salvaron su tiempo, su vida, sus bienes. Pero si no, entonces buscarán quién es el responsable y le echarán la culpa a cualquiera. En este caso bien podría ser a la atalaya. Mucha gente el día de hoy tiene pues circunstancias terribles, pero le echa la culpa a otros, ¿no? Hace poco escuchaba, y sobre todo me le compartía Betty, de un joven que salió a trabajar. Su trabajo era robar en los camiones, robar en los peceros, y en uno de esos asaltos lo mataron, y su mamá lloraba y decía que quería justicia para su hijo, que el gobierno tenía que hacer justicia porque su hijo solo había salido a trabajar, como todos los días. Vaya, el atalaya no le van a dar las gracias, pero sí es responsable de la vida de todos los que estén dentro de la muralla. Y eso me hacía pensar un poco en el trabajo, en el llamado, en la misión de lo que es la iglesia. Si ustedes escucharon desde el principio, les decía yo que escuchaba la noticia de esta decisión de la Suprema Corte, que ya abre en forma definitiva, en forma completa, las puertas a la ideología de género. Y con ello a un sinfín de ideas tremendas que se pueden dar a partir de ahí. Los derechos humanos son una apertura que cada quien haga lo que quiera y nadie pueda decirle nada a nadie para prevenirlo del mal que se estuviese viniendo o haciendo. Leía también hace rato el caso de un hombre, no recuerdo ahorita su nombre, pero que se quiere convertir en un, se me fue el nombre de los animales, como en un, oh Dios, como si fuera una lagartija o como si fuera un camaleón, ese tipo de animales. Si alguien se acuerda, abra su micro y recuérdeme. ¿Iguana? No no exactamente la iguana, pero ese tipo de animales, ¿no? Bien. El amigo se ha tatuado toda la cara. Se cortó las orejas. Reptiles. Gracias, esa es la palabra, hijo. Gracias, Efraín. Se cortó la lengua en dos para que su lengua quedara así. Se quiere castrar. Se puso cuernos. Y así sucesivamente. Quiere hacerse más cosas. Y se cambió el nombre al nombre de un reptil precisamente. El nombre científico de un reptil. Eso es lo que se está dando en nuestro tiempo y de lo que tal vez nosotros debemos asumir, tener responsabilidad de avisar, de dar la voz de alerta
a quienes están dentro de las murallas, nuestras casas, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, las iglesias, la sociedad misma, el gobierno, aunque tal vez no nos escuchen o peor aún, mejor aún, sí nos escuchen, pero no nos den las gracias. Pero qué tiempo tan terrible para ser las voces de alerta de nuestra nación. Hace algunos años había un periódico, no sé si algunos se acuerdan, se llamaba Alarma, y era un periódico precisamente alarmista. Desgraciadamente ese periódico informaba de las cosas que ya habían sucedido, no de lo que se podía prevenir. Después salió otro que se llamaba Alerta, pero era exactamente lo mismo. No daba la voz para prevenir las cosas, avisaba de lo que ya había sucedido. Y yo creo que nos estamos convirtiendo, la iglesia, los ministros, en algo parecido, en una voz que reflexiona, que trata de entender y explicar por qué están sucediendo las cosas, cuando en realidad fuimos llamados a avisar para que no sucedan muchas de estas cosas. No obstante, también es bueno pues hablar de lo que está sucediendo, ya ha sucedido, y avisar a partir de ahí qué cosas pueden sucederse. Sodoma y Gomorra es una historia que muchos lo toman como para niños, ¿verdad? Para asustar a los niños, pero yo creo que debería ser una historia bíblica, un hecho histórico veraz, que permita que quienes lo entienden, sí tengan temor de lo que está pasando y de lo que puede pasar en nuestra nación, en nuestras ciudades, inclusive en nuestras iglesias, si no damos esa voz de alerta. Cuando leía Ezequiel 33, pensaba yo en los sacerdotes, en los príncipes del pueblo de Israel, qué responsabilidad tan tremenda sobre sus hombros, que la sangre de sus hermanos fuera demandada de ellos por tener ese puesto, ese cargo, esa posición que Dios les había dado, de tener que ser príncipes, sacerdotes, levitas o literalmente una atalaya. Cuando el atalaya grita, lo primero que tiene que decir es: atención, hay un peligro. ¿Qué peligros hay para la iglesia el día de hoy? Perdón, ¿qué peligros ve la iglesia el día de hoy que tiene que avisar o anunciar? Y yo diría que el más grande, pero tal vez el menos considerado, es que la gente sigue siendo pecadora y con ello su fin sigue siendo la muerte y la muerte eterna. Avisamos de cosas como, sí, la ideología de género, sí, la economía está mal, sí, las ideas de la izquierda, y sí a tantas cosas, pero el peligro real es que la gente, si muere hoy y no ha recibido a Jesús y con ello el perdón de sus pecados, pasará la eternidad separada de Dios en el lugar que Dios ha destinado para un castigo eterno. Si esta idea no permea nuestras predicaciones, nuestra voz de alerta, entonces seremos atalayas que no estamos cumpliendo cabalmente con el llamado. Pregunto aquí, ¿sí me estoy explicando? Si alguien puede levantar su mano, sabré que estoy hablando claramente. Bien. Gracias a todos. Ya vi muchas manos ahí. Entonces, la primera voz de alerta es sí hay peligro y hay que decirlo claramente. Lo que un atalaya hacía en la torre, tocaba la trompeta y a veces se hacía con las voces también, y a ellos se les llamaba el querigma, el proclamar, el hablar con voz audible, fuerte, literalmente gritar lo que la gente tenía que escuchar. Yo creo que ese tiempo Dios ha abierto muchas formas de ser y hacer la labor de la atalaya. Antes teníamos esta cuestión presencial, qué bueno,
Después llegaron algunas cuestiones digitales. Qué bueno. Esto ha ido creciendo de tal manera que hoy tenemos un amplísimo panorama para compartirle a la gente acerca del peligro que hay, pero lo más importante, de la solución que es Cristo Jesús para sus vidas. Fíjate que como vendedores, yo recuerdo cuando estaba en el banco, nos decían, hay que vender por beneficios. Es decir, ofrécenle a la gente los beneficios que va a tener cuando sean nuestros clientes. Bueno, pensando en ello, yo decía, tengo dos opciones. Puedo hablar todo el tiempo y solamente tal vez de las maldiciones, que en este caso sería pasar la eternidad separado de Cristo, pero creo que lo más tremendo del mensaje, lo más poderoso del mensaje, es hablar de Jesús en la muerte, pero Jesús en la resurrección, Jesús como quien ha muerto en nuestro lugar para darnos esa nueva oportunidad de vida abundante y eterna. Si el mensaje se queda solo en una parte, entonces no va a tener el impacto que Dios desea crear o hacer en el corazón, en el espíritu de las personas. Y yo sé que eso es obra del Espíritu Santo. No depende de tu capacidad o de la mía de ser un buen orador o un buen transmisor del mensaje. Podríamos ser, y tal vez lo seamos, ¿verdad?, los peores comunicadores del Evangelio, y aún así Dios en su infinita misericordia nos hará útiles. Pero el punto es, necesitamos hablar del Evangelio. La primera voz entonces es, hey, atención, hay un peligro. Y la segunda es, hey, atención, estén preparados. Porque muchos de los que estaban dentro de las murallas no tenían que huir, sino tomar las armas y presentar batalla. Los hombres, los varones de guerra, tendrían que estar preparados para presentar esa batalla contra el enemigo que podía pasar las murallas. ¿Cómo estar preparados como iglesia? Yo sé que tú y yo hemos hablado 1000 veces de Efesios capítulo 6 y toda la armadura de Dios, y tal vez la hemos ejemplificado con muñequitos, con videos, con no sé, 1000 cosas. El punto es, necesitamos seguir preparando hombres, mujeres, jóvenes, inclusive niños, con un espíritu de guerreros que puedan presentar esa batalla frontal, esa batalla real contra un enemigo real. Hay tantas cosas por las cuales deberíamos estar alertas. Hay tantos frentes de batalla que el enemigo está abriendo. Es un león rugiente, sí, pero dentro de esa figura se esconde un mentiroso, un seductor, un padre o creador, inventador de nuevas mentiras, un fascinador, un seductor. No sé cuántos tuvieron la oportunidad, ojalá lo puedan hacer, de leer un libro que hace muchos años, 20, 25 años se escribió, o al menos salió en México, en español, y se llamaba La seducción de la cristiandad. Y era precisamente un libro como una voz de alerta de las cosas que entonces estaban sucediendo y las consecuencias de lo que entonces empezaba a suceder, a enseñarse inclusive en las iglesias. Y créeme que recordando ese texto, yo diría, lo que leímos hace 25 años, lo estamos viviendo el día de hoy. Y es que el enemigo es precisamente eso, un seductor, un motivador hacia las cosas que no le agradan o que más aún le desagradan a Dios, pero que de una manera sutil va llevando a la iglesia poco a poco. Lleva a una atalaya a distraerse en la torre, tal vez viendo el paisaje, tal vez viendo los pajaritos, tal vez viendo los sembradíos y pensando en la inmortalidad del cangrejo, ¿eh?
pero distraído. O tal vez haga del atalaya un hombre cansado que prefiere dormitar por ratos, dormitar por ratos, dormitar. Y simplemente no estar alerta. O haga del atalaya un hombre aburrido, que no le interesa lo que está haciendo. Pero puedo decirte que un ministro del Evangelio aburrido, distraído, o que está pensando en otras cosas, no va a estar enfocado, no va a estar haciendo su labor. Qué terrible, digo yo. No estoy diciendo que no lo estemos haciendo, pero tal vez estamos en una de esas tres condiciones. ¿Cuántos de nuestros hermanos, amados, muy amados, se han conformado con quedarse en casa y no congregarse? Simplemente estamos bien, no pasa nada. Permítanme parafrasear eso. En otras palabras, pues no, a nosotros no nos ha pasado nada. La pandemia salimos bien, económicamente ahí vamos, pues, vemos, nos conectamos y vemos las reuniones, está bien, pues. Pero tal vez aún esa es la actitud de muchos ministros. No obstante que se congreguen, también estén distraídos en otras cosas. Hace poco yo decía, se están rehaciendo los eventos, pero sobre todo veo muchos eventos de esos que entretienen, más que edifiquen, más que den la voz de alerta, más que levanten a la iglesia a ser la proclamadora del Evangelio. Veo muchos eventos que se hacen para los de adentro de la iglesia, ¿no? Para animarnos, para cuidarnos, para apapacharnos, pues para decirnos que Dios nos ama y darnos palmaditas en la espalda. Y no está mal. Lo mal es que lo malo sigue creciendo. Y no estamos teniendo la visión del gran peligro que México, que tu ciudad, que tu iglesia o tu familia está corriendo. Hasta que no te pasa a ti. Veo cómo se han multiplicado las manifestaciones de madres, de familias, de amigas o de mujeres en general contra los feminicidios. Y esto de los feminicidios no es nuevo, solo que hoy se hace de una manera más pública, dadas las leyes que a favor de esto ahora hay. Pero también veo cómo hay, o tal vez habemos, millones de personas que como no tenemos una desaparecida en nuestras familias, una fallecida en un feminicidio, los vemos y decimos, está bien. Y eso no tiene nada que ver con las mujeres feministas que crean problemas, delincuencia y cosas por el estilo. No, estoy hablando de quienes, conforme a un derecho real y por una tragedia, están haciendo este tipo de cosas. Pero, insisto, tal vez si no nos pasa a nosotros, ¿no? Si no tenemos a alguien en la cárcel, o muerto, o secuestrado, no vamos entendiendo todo lo que está pasando de nuestro alrededor. Ya no hay torres, ya no hay murallas, pero sigue habiendo un adversario. Sigue habiendo una lucha. Sigue habiendo una confrontación y sigue habiendo quien busca la destrucción de la humanidad, robarla, matarla, destruirla, pulverizarla. Eso sigue siendo un hecho. Tanto como que sigue habiendo una iglesia, cuerpo, familia, ejército de Dios, con todo el respaldo de Dios, con autoridad, con poder, con la guía y con el respaldo del Espíritu Santo,
con el único mensaje real que tiene el poder, ¿no?, de transformar las vidas y generar una vida, y que no está en la posición de un vencido boca arriba, ¿verdad?, tratando de defenderse, sino que está llamado a estar de frente, a dar una lucha frontal, a ganar, porque de hecho la victoria la tenemos, a conquistar, porque de hecho, una vez más, somos o estamos del lado de los que han vencido, del que ha vencido, perdón. Y bueno, quiero compartirles esto porque yo anhelo que seamos muchos, muchos más los que demos la voz de alerta. Sí, por todo lo malo, pero lo más importante, la de estar preparados y el decirle a la gente cómo. Gracias, Rubén Moreno. Exactamente ese es el libro, el de Dave Hunt, y el otro ya no alcancé a leer, creo que era McMahon. Pero sí, ese es el libro y era estupendo. Pues, amados, les comparto esto porque creo que estamos en el mejor momento, en el momento que Dios nos puso, en el momento preciso de Dios. Dijeran algunos, en el kairos de Dios, y creo que ese es el momento para predicar el evangelio claro, directo, enfático, radical, ¿no?, y dejar algunas otras cosas de lado. Digo, no completamente, pero enfocarnos. Hacemos mil cosas, pero en todas ellas enfocados en Jesús, en la cruz, en la resurrección, en su segunda venida y en la nueva vida para todo aquel que crea en el Hijo de Dios. Pues eso es lo que yo quería compartir el día de hoy, amados. No sé si alguien desea añadir o compartir algo más en ese sentido. Solo abra su micrófono y adelante. ¿Yo? Perdón, sí, Ruth. Bueno, yo pensaba en Ezequías, que cuando se le dijo que se iba a morir, y entonces él dijo, ay, pero pues cómo, si yo he andado bien en los caminos del Señor, y entonces se le concedió más años y que se le habló de que iban a venir pues cosas malas, y él dijo, ah, bueno, está bien, van a venir después de mí, no en mis días, ¿no? Se quedó muy tranquilo, muy en paz. Y pues Manasés fue el que vivió después de él. En esos 15 años que se le dio, no puso en orden su casa, no buscó arreglar las cosas, obviamente no le enseñó a su hijo, a Manasés, y pues se pasó todo lo que pasó. Y es terrible, ¿no? Porque no hizo nada. Fue un buen rey, uno de los mejores, pero no buscó dejar un legado, no buscó hacer algo más. Y bueno, es terrible que nos quedemos pues como que viendo qué pasan las cosas. Y quizá yo creo que debemos orar y clamar a Dios, pero quizá como tú dices, ponernos como atalayas, porque no es solo, pues es como hacer algo más, ¿no? Compartir, decir, no sé, lo que Dios nos ponga a cada uno, pero no dejarlo. Y bueno, en eso pensaba, porque sí es terrible lo que sucede con Ezequías y Manasés, porque Manasés fue el peor que todos los anteriores, ¿no? Así lo menciona la Biblia. Y son cosas que las dejamos pasar. Que no seamos así, o sea, que busquemos hacer lo que Dios nos ha puesto a hacer, que dejemos un legado de bendición, que hagamos una diferencia, porque Dios nos ha puesto para bendecir nuestro entorno, y que pues lo hagamos así, buscando a Dios, agradarle y haciendo lo que Él quiere. Y pues no cerremos nuestros oídos a eso. Gracias, Ruth. Gracias. Solo consideren esto, amados. A la atalaya se le demandaba la sangre de los que estaban dentro de la muralla. ¿Será también para nosotros? Paz. Sí, Juan Carlos.
Pues yo estoy realmente, el mensaje me ha llegado muchísimo, Paz. Venía también reflexionando en este tiempo, en la semana pasada, todo lo que hemos estado viviendo, como bien comentas, que lamentablemente ha estado incrementando todo esto, ¿verdad? De la situación en nuestro país y también a nivel mundial, ¿por qué no decirlo? Y volvemos a las bases, pastor, a los fundamentos, como tú bien dices, ¿no? A la Biblia. Y venía reflexionando también en un pasaje, precisamente todos conocemos el pasaje de la Biblia acerca de Jonás, ¿no? Como el Señor, ¿verdad? Pide a Jonás que vaya y que predique a Nínive, ¿verdad? De todo lo que él estaba pasando en ese tiempo, ¿no? Todas esas situaciones que estaban viviendo. Entonces, el Señor le pide a Jonás que vaya a Nínive y predique, ahí comparta, pero pues él pues no obedece, ¿no? Y trata de huir a Tarsis, se va, huye y toma una embarcación y ahí pasan algunas situaciones que ya conocemos. Y eso viene también a colación con lo que comentas, Paz. ¿Cuántos de nosotros pues a veces queremos ser ese Jonás, ¿verdad? Y hablo, ¿verdad? De alguna manera por mí, porque pues ante esas situaciones a veces no queremos de alguna forma hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, queremos de hacernos de la vista gorda, por comentarlo de alguna manera, nos hemos vuelto insensibles ante la necesidad de los demás, ante la necesidad de seguir rescatando almas. Probablemente hay algo que hemos dejado de percibir, que es precisamente el amor de Dios para cada uno de nosotros, y no hemos sido también de alguna forma, no hemos tenido la compasión por las demás personas, por estar ahí haciendo, ¿verdad? Estar en la brecha, compartiendo la palabra de Dios. Y como bien decías, pastor, creo que cuando algo no nos toca directamente, como que decimos, bueno, pues no tendría yo mucho que hacer, ¿verdad? Pero ya cuando algo nos afecta de manera directa, es cuando queremos que todo mundo, ¿verdad? Pudiera hacer algo y pudiera estar ahí también trabajando hombro con hombro, pero mientras esté alejado de nuestra realidad o de nuestro círculo, probablemente, ¿verdad? No hacemos nada hasta que no nos vemos afectados directamente. Entonces, pues mi comentario, Paz, es que pues muchas veces el cristiano, ¿verdad? Hablando de manera general, pues toma ese papel, espero no ser fuerte en ese sentido, pero de Jonás, ¿verdad? De no querer hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, huir y luego, por ejemplo, pasar por una experiencia un poco complicada. Entonces, viene más o menos, pastor, a esa reflexión con lo que bien comentas, hasta que no nos vemos involucrados de manera directa, afectados de manera directa ante una de las situaciones que está viviendo nuestro país, no tomamos cartas en el asunto. Gracias, Paz. Yo comparto muchísimo lo que estás diciendo, me siento, sí, aludida a todo esto, porque si en nosotros está y recae la responsabilidad de hablar en tiempo y fuera de tiempo, tal como lo dice la palabra de Dios, entonces hay que hacerlo. No nada más podemos hacerlo porque alguien nos lo manda, porque un pastor nos lo está pidiendo o porque alguien lo predicó. Es que está escrito y nosotros debemos de respetar todo lo que el Señor nos ha dado, porque es un mandato, no podemos hacernos a un lado, ver que la gente afuera está muriendo y que hay tan poca empatía, hay un desinterés. Yo creo que es, para mi percepción, obviamente, muy personal, estoy hablando que la gente ahorita está como aletargada. Echamos la culpa a los jóvenes, ¿verdad? De que los jóvenes antes impulsaban a los pastores, hacían que los pastores hicieran locuras y se metieran a evangelizar en las colonias, pero la realidad es que si entonces el otro no lo hace, ¿tú no lo vas a hacer? Todos lo tenemos que hacer y no puedes esperar a que el otro lo haga. Tú tienes que predicar con el ejemplo, no hay de otra. Yo estoy fielmente convencida de que si a mí no me hubieran hablado a destiempo, porque no era una reunión específica para que me hablaran de Cristo, fue en el momento ahí cuando el Señor lo hizo. Entonces fui rescatada, fui redimida, fui comprada a precio de sangre. Para mí eso es tan valioso y no lo puedo sacar de mi corazón. Yo tengo que vivir con eso todos los días, pastor. Entonces sí es precio de sangre lo que nosotros también será demandado. Si tú ves a alguien que realmente está padeciendo estas situaciones, no podemos estar entregando un evangelio ligero,
un evangelio que todo va a ser perfecto y no te va a pasar nada, porque eso es lo que está pasando, pastor. Hay ahorita una corriente de predicadores en las cuales no quieren hablar de la responsabilidad que tienes al ser salvo. Solamente están hablando de los beneficios que obtienes, pero se olvidan de que también hay una gran responsabilidad al ser hija de Dios, hijo de Dios. Entonces yo voy a seguir haciéndolo, yo voy a seguir llevando el evangelio a costa de lo que sea, a costa de que me cierren la cara, en la puerta, en la cara, no importa, pastor, porque yo sí quiero hacer una diferencia. Yo impulso a mis hijos, impulso que cada día puedan ser mejores personas, pero para el Señor, no para que queden bien con ninguna persona, pastor, que hagan las cosas agradando a Dios. Yo creo que de ahí va a partir el que a través de nuestro testimonio impactemos a otros y puedan darse cuenta que ser hijo de Dios no nada más es para que nos vean como estos evangelistas en las calles que están predicando de los tiempos que van a venir, que está escrito también. Es algo real, viviendo en un lado o en el otro, ¿no? En el de, vente, el Señor es bien chido, todo va a estar cool, no va a pasar nada, y tampoco el otro en el que es que vas a morir ardido en el infierno, no. Pero tú con tu vida tienes que saber que tienes una responsabilidad, llevar a los demás a los pies de Cristo. El Señor se va a encargar de todo lo demás, pastor. Muchas gracias por compartir. Me quedo que estamos bien, pastor. Vamos bien, estamos a cuentas con el Señor y vamos por más, a costa de lo que sea, paz. Muchas gracias. Los quiero mucho a todos. Bendiciones. Gracias, Laura. Muchas gracias. Pues bien, amados, ya no veo más manitas por ahí. Y para el próximo martes 7 de junio está el desayuno de Red Comunión. La cita es a las 10 de la mañana, aquí en Ricarte 555, la casa de todos ustedes, ¿no? Pues, Pati, creo que ya es todo lo que tenemos por hoy. ¿Sí? Sí, ya. Bien, amados, pues vamos a abrir nuestros micrófonos y a saludarnos, pero terminemos con una oración. Se me olvidaba, el próximo martes en el desayuno tendremos la bendición de escuchar la palabra de Dios por boca de nuestro hermano Jaime Hamburger. Así es que venga usted preparado para ser muy, muy bendecido. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta reunión y gracias por tu palabra. Yo sé que no es un consejo, yo sé que no es solo una manera de pasar el tiempo, Señor. Sé que es una palabra que viene de ti y que tiene que ver con el compromiso y la responsabilidad que cada uno hemos recibido y adquirido al ser hijos tuyos. Por lo cual yo ruego que con la unción de tu Espíritu Santo, cada uno pueda verse firme en ese llamado, fiel a la misión que nos has dado y también útiles, Señor, por el fruto que podamos presentarte. En el nombre de Jesús te bendecimos, te damos a ti la honra y te damos toda la gloria. Amén. Y amén. Adelante, amados, podemos abrir nuestros micrófonos, saludarnos.